Dios los bendiga a todos. Me llamo Emilio Castillo. Estaré haciendo una breve reflexión de la palabra de Dios. Y si quieren acompañarme, lo vamos a leer en capítulo 16 de Mateo. Amén. Y lo estaré leyendo en la versión Reina Valera 60, porque es la traducción más conocida y también es una que mucha gente tiene en casa y guardada, y por el caso de que no tengan que bajar la aplicación nomás para escuchar, entonces, y puedan seguirme ahí en el libro, en la Biblia que tienen. Y entonces leemos capítulo 16 de Mateo, versículo 1, honrando el nombre de Jesucristo. Amén. Y dice así: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Amén. Vamos a hacer una breve oración para que Dios se glorifique por medio de este video en sus vidas. Amén. Padre que estás en los cielos, mi alma te alaba, Dios, mi alma te exalta. Te doy gracias por esta oportunidad que tú me has dado de grabar este video, Dios mío, de esta reflexión de tu palabra. Y te pido, Dios de los cielos, que tú te manifiestes y te glorifiques en la vida de cada persona que va a oír este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y yo quiero empezar exponiendo este mensaje con una breve explicando un poco el contexto de la relación de los fariseos con Jesucristo. Entonces, Jesucristo, como ya sabemos, que no fue recibido por los judíos como el Mesías. Y muchas veces en los evangelios, durante todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, toditos, vemos el conflicto que él tiene con los fariseos, y con todos los líderes religiosos y con todo el pueblo, porque casi nadie le creía. No eran muchos los que creían al mensaje del evangelio. Pero los fariseos llegaron a cierto punto que ellos, dice ahí en el pasaje, que vinieron para tentarle. O sea, ellos decían: vamos a pedirle que él haga algo que sabemos que no puede hacer, para que después él se desacredite y nosotros nos quedemos como los grandes hombres de Dios, como los que sacamos la serpiente de entre el pueblo, ¿me entiendes? Y entonces le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y Jesucristo respondió tan sabiamente que yo, empezando a leer este pasaje las primeras veces, no lo entendí. Pero ahora que lo tuve que leer varias veces para entender qué significaba. Y dice, y lo estaré leyendo en otra versión para que vean que no estoy inventando cosas. Lo estaré leyendo en la versión nueva versión internacional, NBI. Y dice el versículo 2: Él contestó: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo.
y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Ok, entonces pongámonos en la mente de estos líderes, de estos religiosos. Entonces, en este tiempo no había el app del clima que nosotros ahora usamos en los iPhone y los Android. No había Google para saber el clima. Entonces, lo que hacían, obviamente, era que miraban el cielo y según lo que el cielo les decía, era lo que ellos sabían que iba a llover, o si iba a haber buen tiempo, o si iba buen tiempo para trabajar, o si tendrían que quedarse en casa por la lluvia, descansar por la lluvia, ¿entienden? Entonces, cuando ven estas señales, entonces saben qué es lo que va a suceder. Y entonces Jesucristo les dice, ustedes ven las señales que hay en el cielo y ustedes ya saben cómo va a estar la cosa. Ustedes ya saben qué es lo que va a suceder. Y dice, y el versículo 3, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Entonces está diciendo, ustedes saben, me están pidiendo señal del cielo, señal de Dios, algo que te vinieron a tentar, porque una señal del cielo era algo poderoso que era profético, que solamente que no era cualquiera lo que lo podía hacer, ya era conocido entre todos. Entonces Él les está diciendo, ustedes saben el aspecto del cielo y saben todas esas señales, pero ustedes son hipócritas porque saben todas esas cosas, pero no saben las señales de los tiempos, las señales de los tiempos en que Dios ha dejado para que puedan, las señales de los tiempos de Dios, los tiempos y los sazones, la venida del Mesías y todo. Y entonces Él les dice, y el versículo 4, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, porque no era cualquier señal la que estaban pidiendo, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Y hasta ahorita no he dado el tema del mensaje, pero ahorita lo voy a dar. El tema de este mensaje es, la señal que pidieron los condenará. Está fuerte, está fuerte. Y entonces, sigue diciendo el versículo, entonces Jesús los dejó y se fue. Entonces, en esta versión que lo estoy leyendo, dice aquí, está en exclamación, esta generación, hasta donde dice Jonás. Y lo que Cristo está diciendo aquí es que no solamente los está insultando, diciéndoles que sus verdades que realmente son, sino que le está diciendo su falta de visión espiritual y su falta de conocimiento, porque según ellos lo sabían todo. Y entonces les está diciendo, ustedes están pidiendo una señal y de todo, pero la única señal que se les va a dar es la señal de Jonás. ¿Y qué es exactamente la señal de Jonás? Y entonces para eso vamos a ir al capítulo 12 de Mateo, empezando desde el versículo 38. Amén. Santo es el Señor. Y dice así, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron a Jesús, estoy leyendo la versión nueva NBI, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús contestó, otra vez con este insulto que le da, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Entonces, no es una sola vez que él habla de esta señal de Jonás. ¿De qué está hablando esto? Entonces, si nosotros nos recordamos que
qué es lo que exactamente lo que hizo Jonás. O sea, qué exactamente hizo para que él fuera una señal. Y piense eso, antes de que siga leyendo el pasaje. O sea, ¿en qué se puede hablar? O sea, ¿qué es lo que pudo haber hecho Jonás para que se haya hecho de una señal que pueda ser un tipo de Jesucristo? Entonces, piénselo. Le voy a dar un segundo, pausa el video. Y vamos a seguir leyendo. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Hasta ahí lo vamos a leer, hasta el versículo 40, porque es mucho que hablar de ahí. Entonces, les dije que pensaran en qué es lo que pudo haber hecho Jonás para que él fuera un tipo de Jesucristo, o una señal que él hubiera dado. Entonces, antes de que, ya recuerdan que Dios mandó a Jonás que fuera a predicar a Nínive, y la Biblia dice que él huyó de Dios, pero eventualmente él tuvo que ir, pero huyendo de Dios se lo tragó un pez, y lo milagroso es que no se murió dentro de ese pez. No se murió dentro de ese pez, y estuvo ahí 3 días y 3 noches. Y lo que realmente hace que esto fuera una señal es que si él se hubiera quedado en el pez 3 días y 3 noches y nomás lo hubiera escupido y se fuera para otro lado, o si hubiera muerto en el vientre del pez después de 3 días y 3 noches, entonces no hubiera sido ninguna señal. Lo que hace que él estuviera ahí 3 días y 3 noches es lo que pasó después, porque el antecedente es al procedente. O sea, lo que pasó antes es lo que cumple la profecía. O sea, el procedente cumple todo, pero necesita el procedente también. Cuando él estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, él después de eso lo vomitó el pez y se fue para Nínive. Y ahí, ¿qué es lo que fue? Él fue señal a los hombres de Nínive. Él fue señal a los hombres de Nínive para que ellos se arrepintieran. Y qué es lo mismo que pasó con Cristo, que dice, vamos a seguir leyendo el versículo 40, y dice: también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. O sea, Cristo muere, ya sabemos que Cristo murió en el Calvario, Cristo muere y ahora desciende al corazón de la tierra. Y ahí después resucita y es visto por los apóstoles, los discípulos y por los 120. Pero después de resucitar, entonces, ¿qué tiene que ver con Jonás? Ahora Jesucristo es una señal para los gentiles y para todo el mundo que Dios puede salvarlos, igual que Jonás, que él llegó a donde Nínive. Él fue una señal al pueblo de Nínive que Dios iba a tener misericordia de ellos si se arrepentían y se convertían de sus maldades. Entonces, Jesucristo fue una señal a todo el mundo. La señal de Jonás. Jonás fue un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento, de que así como Cristo sería una señal para los gentiles y a todo el mundo, que Dios que Dios ha tenido misericordia de ellos y que los puede salvar. Entonces, ya hablando de esto, entonces lo terrible de esto es que los fariseos pedían una señal del cielo. Querían una señal del cielo porque solo Dios puede ser una señal del cielo. No te creemos con el montón de milagros que ya has hecho. Jesucristo pudo haber hecho un milagro del cielo. O sea, Él era Dios. Podía hacerlo. No había ningún problema que Él lo hiciera.
Él estaba en control de todo. O sea, es lo mismo que le tentó el diablo. O sea, el diablo le dijo, convierte estas piedras en pan. Cristo lo podía hacer, pero, o sea, no solo de pan vivir al hombre. O sea, no era algo que no era algo que él necesitaba hacer, ni tampoco lo quería hacer. Porque si él hacía un milagro del cielo, ni aún así iban a creer. ¿Me entiendes? O sea, ¿para qué a ponerte a hacer todo eso y si ni van a creer? Y la cosa está en que ya estaba escrito pues que viendo no iban a ver, escuchando no iban a oír, y palpando con sus propios ojos y tocando el verbo de Dios, no iban a creer. Entonces ellos pidieron esta señal, y esta misma señal es lo que los condenó, porque dice que Jesucristo no dijo que no se les va a dar señal, sino que dijo completamente, sino que no se les va a dar señal, sino la señal del profeta Jonás. Significa que yo voy a morir y resucitar, y, voy a morir 3 días después, voy a estar en el corazón de la tierra predicándole a los espíritus, resucitaré y seré una señal para el mundo, y esa señal de que yo resucite será la señal a ustedes, y con esa señal los va a condenar. ¿Y por qué los va a condenar? ¿Por qué puse ese tema? Vamos a seguir leyendo el capítulo 12. Y dice, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen a ustedes a uno más importante que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. Entonces, vamos a examinar estos dos versículos. ¿Por qué puse la señal? Dice, ¿por qué puse el tema de la señal que pidieron nos condenará? Bueno, aquí habla acerca de dos grupos de personas que en el Antiguo Testamento que no tomaban parte del pueblo de Dios per se. O sea, no eran parte del pueblo de Dios, y muchas veces eran considerados los paganos, y ya saben cómo eran de racistas los judíos, y decían que todos los gentiles eran paganos. O sea, no es cuento mío, es genuinamente lo que ellos creían. Se ve en el transcurso de todo el Antiguo Testamento. Lo podemos leer en el digamos en el libro de Deuteronomios y del Éxodo de Egipto. Habla de después de que ellos llegaron a la conquista e hicieron todo esto y lo otro, Dios se les advirtió a que no oprimieran al extranjero y que todo esto, pero la razón por qué lo hacían es porque ellos se querían, no solo porque ellos querían las cosas materiales para ellos mismos, sino que porque ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios y tú no tienes parte con nosotros. Entonces, así era la cosa. Y entonces Jesucristo aquí les dice, Jonás fue una señal a los gentiles y ellos se arrepintieron. Pero ustedes, líderes religiosos, ustedes, por muy judíos, muy religiosos que sean, los hombres de Nínive, que eran depravados, malvados y que no eran parte del pueblo de Dios, ellos se levantarán en juicio contra ustedes y los condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, a la señal de Jonás. Y ahora yo estoy aquí y ustedes no me creen a mí.
O sea, ¿qué más señal quieren? Ya me han visto a mí el verbo de Dios, ya han visto las señales que yo he mostrado, y han visto mis predicaciones. Y si los hombres de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás, que un hombre que ni quería que ellos se salvaran, él mismo lo dijo, lo puede leer en el libro de Jonás, y dice: por esto, Señor, dijo Jonás, por esto, Señor, no quise venir a predicar a este lugar, porque yo sé que tú eres Dios grande en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia. Así que si ellos se arrepintieron a la predicación de un hombre que ni quería que ellos se salvaran, entonces, ¿cómo es que ustedes no me creen a mi predicación, que yo soy el Hijo de Dios? O sea, más que Jonás está en este lugar. Y él dice el versículo 42, y dice: la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría. ¿De quién? De Salomón. Entonces, aquí vemos aquí vemos otra no muy chiquita cachetada que le da Jesucristo a estos líderes religiosos. Y dice: la reina del sur se levantará en el día del juicio. O sea que hay un día de juicio, que no entraremos en eso, pero está hablando acerca del juicio en el mismo que al igual que el versículo 41. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, un hombre. O sea, esta mujer vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de un hombre, que Dios le había dado la sabiduría a Salomón. Y aquí tienes a ustedes a uno más importante que Salomón. Y entonces, ¿qué vino a escuchar la reina del sur? Vino a escuchar la sabiduría de un hombre. Pero dice la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la sabiduría? Dice el libro de Proverbios: yo la sabiduría ordenaba las cosas en el principio estaba con Dios. Y esto está hablando acerca de la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. La sabiduría de Dios y la palabra de Dios, ¿quién es? Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y tal vez no lo dije exactamente, pero es Juan 1:1. Entonces, se ve que la reina del sur, que no había conocido a Dios, no había conocido al pueblo de Dios, no había conocido la ley de Dios, pero solamente escuchó que había un hombre sabio en el otro lado del mundo, y dijo: yo tengo que ir a verlo, yo tengo que ir a ver este hombre que está lleno de la sabiduría de Dios. Y ahora ustedes tienen al mismo verbo de Dios, a la misma sabiduría de Dios delante de ustedes, y no creen. Y entonces, y dijo: y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. Y entonces, volvamos al capítulo 16 de Mateo. Y dice, y vamos a leer el versículo 4 otra vez. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Está leyéndole la versión Reina Valera 60. Sino la señal del profeta Jonás. Ya expliqué qué es eso, pero quiero terminar con esta parte de aquí. Y dice: y dejándolos se fue. Jesucristo no más les dijo qué es lo que estaban haciendo mal. Les dijo: o sea, yo voy a morir y resucitar, voy a ser señal a ustedes, y punto, ya. Y
no hizo una señal del cielo. No lo hizo, no quiso. Y ahí los dejó. No siguió discutiendo con ellos, ni gastando aliento, saliva y de todo con ellos. Así que le digo a todos los que están escuchando esto, las señales, lo que si usted en este tiempo que ha vivido, o sea, nos ha tocado vivir en un tiempo donde casi todo, o sea, al menos aquí en esta parte del mundo, en lo que es Norteamérica y Suramérica, casi la mayoría de nosotros hemos escuchado el Evangelio. Mentiroso el que vive en público y me entiende, en las ciudades en donde se habla de mucho, donde está entre la gente, o sea, lugares urbanos. Es mentira que no he escuchado el Evangelio. Y nosotros, los que tenemos tanta facilidad y tanta oportunidad de buscar de Dios, de estar atento, de poder escuchar la palabra de Dios, congregarnos, y que tenemos la oportunidad, no como en otros países, en donde si realmente tienen obstáculos para servirle a Dios y no lo queremos hacer, igual que los fariseos. O sea, los que tú crees y los que según deben servir a Dios y lo deben de recibir porque es lo más fácil es lo más fácil para ellos, son los que no lo reciben, igual que los judíos, sino que lo recibieron los gentiles. Igual que nosotros, igual que la gente hoy en día, no quieren o sea, más fácil es servir a Dios, esos son los que no se le sirven a Dios. No sé por qué será, no sé por qué somos así. Pero, y de igual manera, si tú dices, Dios no viene, no creo en Dios, no creo nada, y es paja lo que dicen en la iglesia, vas a ver la venida de nuestro Señor Jesucristo y vas a llorar cuando Él venga. Y te lo digo con toda seriedad y con toda la fe que hay en mi corazón. Si no te arrepientes, vas a ver la señal del Hijo del Hombre aparecer en las nubes. Y dice la Biblia que todo aquel que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y vuestro padre, Jesucristo le dijo a los fariseos, vuestro padre es Satanás, porque hacéis la obra de Satanás. No sois hijos de Abraham, porque si fuerais hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca del fin de Satanás? Dice la Biblia que Dios aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Entonces, el tiempo está cerca, hay que buscar de Dios y no hay que discutir con los que no quieren creer. Si no quieren creer, pues ese es el rollo de ellos. Ahí se la van a arreglar con Dios. Pero nosotros no hay que, como creyentes, como discípulos de Cristo, hay que hacer nuestra parte y dejar el resto a Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Todo es para la gloria de Dios. Y estoy feliz porque esta es mi primera prédica que pongo en este canal. Y espero que les haya edificado o los haya traído el arrepentimiento si no han recibido a Cristo. Amén. Dios los bendiga. Cristo les ama.